el día de hoy. Muy buenas tardes para todos. Martes, nada más ni nada menos el martes, entonces se pasó volando. Ya estamos entonces a viernes entonces 23 de octubre. Espero que se encuentren muy bien. Son las 2:08 en territorio nacional. Vamos a dar inicio entonces a un pequeño repaso para cerrar directamente la rama judicial y dar directamente nuestro paso a un cuestionario de preguntas. Luego de ese cuestionario de preguntas que vamos a responder en este espacio, vamos a realizar entonces unos puntos de participación, con lo cual en aproximadamente 40 minutos estamos dando el cierre de nuestra sesión. Les agradecemos entonces enormemente siempre su asistencia, siempre por estar aquí con nosotros y no siendo más, iniciemos este repaso. En la sesión pasada tuvimos la oportunidad de revisar las altas cortes. En algún momento ustedes van a tener mucho poder. Le estoy hablando a futuros concejales, futuras alcaldesas, futuros ministros y por supuesto a empresarios. Es necesario comprender las altas cortes porque uno sabe en qué problema lo pueden a uno meter más adelante. Y por eso, luego de ello, vamos a revisar qué es esto de las cortes medias, desde los tribunales de Cundinamarca, los tribunales departamentales, y vamos a revisar directamente los juzgados de circuito, juzgados municipales y las casas de conciliación. No siendo más, entonces, damas y caballeros, vamos a ir iniciando entonces en este espacio para tenerlo más que listo, calisto, que me tomo mucho coristo, diría a los pequeños, y es que recordemos rápidamente para que ese 5 le vaya a usted súper bien, entonces, en este examen. Damas y caballeros, 5 preguntas muy sencillas. La primera de ellas, oiga, hay que tener en cuenta que existen las altas cortes y la primera de ellas y una de las más importantes es el Consejo de Estado. ¿Qué hace el Consejo de Estado para aclarar cualquier duda e inquietud? Es directamente la última instancia de la justicia que va a atender los conflictos de competencia que van a existir entre dos entidades. Para colocar un ejemplo más concreto, si tengo una carretera municipal que se va a conectar con una carretera de carácter nacional, ¿sí? Como un corredor de transporte, como lo es la vía panamericana, o en efecto la autopista del Sol, ¿a quién le corresponde realizar la pavimentación de esa calle? ¿A el municipio o a la gobernación o al gobierno nacional? ¿Quién es el que muestra directamente esa competencia? El Consejo de Estado, para que lo tengamos en cuenta. ¿A quién le corresponde realizar esta acción? Siguiente ejemplo. Si nosotros tenemos un colegio público, en ese colegio público entregan refrigerios, ¿quién los debe entregar? Si la secretaría no es certificada, el municipio o la gobernación o la alcaldía. Esas son las competencias que define el Consejo de Estado. De igual manera, usted va a tener empresas y usted va a tener la oportunidad de hacer contratos con el Estado. Si usted le incumple al Estado o el Estado le incumple a usted con el pago, como el ejemplo que estamos viviendo en estos momentos en Bogotá con los contratistas, vamos a encontrar que el Consejo de Estado es el que va a solicitar la solución de ese conflicto. No sirva más, el Consejo de Estado es uno de los elementos más importantes porque nos va a mostrar en este espacio cómo se pone a trabajar a la justicia siempre en favor de las ramas de la rama ejecutiva. No siendo más, vamos a pasar entonces a una de las más polémicas. Imagino que ustedes están enterados. El día martes se realizó entonces la erradicación de una demanda para en estos momentos autorizar dos elementos. El primero, la cuarta causal de aborto, que es cuando la madre se encuentra enfrentando un diagnóstico de enfermedad terminal, cuando precisamente así la mamá está embarazada, pero tiene entonces una enfermedad terminal. Se solicita que no se espere al desarrollo de la enfermedad terminal para que ella pueda abortar. Voy a colocar un ejemplo más sencillo. Si tenemos a una paciente que acaba de salir de un tratamiento con quimioterapia de cáncer, la persona quedó embarazada, está en un proceso de recuperación después de las quimioterapias, se le está haciendo el seguimiento y la persona ya tiene extirpado el cáncer. Pero si la persona llega a quedar embarazada y la enfermedad vuelve a aparecer sin que se manifieste en su mayor grado de gravedad al estado de salud de la madre, ¿es viable autorizar el aborto, sí o no? Es una decisión que va a tomar la Corte Constitucional frente al artículo 11 de la Constitución. Recordemos entonces la siguiente causal, que fue radicada antes de ayer, el día miércoles, para que la tengamos entonces clara. Número 1, entonces, si tenemos a un adulto mayor de la tercera edad que tuvo COVID-19, esta persona salió de la enfermedad, pero otras condiciones de su salud se empezaron a empeorar. Coloquemos el ejemplo. Una persona que tiene diabetes sale del COVID-19,
salió con unos rezagos. Quiero ser claro que las personas que se contagian por COVID-19 corren el riesgo de tener rezagos de la enfermedad. Significa generar traumatismos que van a acompañar la post-recuperación del COVID-19. Y esa persona está solicitando nada más ni nada menos que le apliquen la eutanasia para no tener que aguantar los rezagos del COVID-19 más el desarrollo de sus enfermedades. Prefiero ser claro frente a estos dos ejemplos que se presentaron esta semana en el país, a lo cual la Corte Constitucional está obligada a dictar una sentencia. De otra parte, el Consejo Superior de la Judicatura, recordemos específicamente, que es aquella entidad que redacta todos los manuales de justicia y realiza una persecución al incumplimiento de cada una de las ramas del poder. Quiero ser claro, de las ramas y sus entidades. En eso realiza el proceso de juzgamiento el Consejo Superior de la Judicatura. Y por último, vamos a encontrar entonces la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima instancia de justicia que realiza un juzgamiento al funcionario. Quiero ser claro porque más adelante lo vamos a ver. El Consejo Superior de la Judicatura está sancionando al juez que es corrupto, al abogado que es corrupto, pero de igual manera al juzgado como tal que presenta casos de corrupción. Mientras que quien hace un análisis más profundo en el funcionario lo hace la Corte Suprema de Justicia, al funcionario de las ramas, de las tres ramas del poder y por supuesto de los ciudadanos y funcionarios públicos. No siendo más, teniendo esto claro, la sesión pasada tuvimos la oportunidad de ir finalizando este capítulo de las altas cortes con la justicia especial, aclarando específicamente que la justicia especial para la paz busca la reparación. Con el respeto de las personas que estuvieron escribiéndome la sesión pasada, con una duda metódica, si se puede presentar un proceso de corrupción de acuerdo al funcionamiento de la JEP, quiero ser claro que no se puede interpretar a la Justicia Especial para la Paz, que entró en funcionamiento desde diciembre del 2016 con el nombramiento de su junta, de su mesa de jueces y su junta directiva y administrativa. Quiero ser claro que lo que ellos buscan es la verdad para reparar a los ciudadanos. No se debe esperar de la Justicia Especial para la Paz un proceso de persecución, captura y, por supuesto, envío a la cárcel de algún integrante o actor violento del conflicto armado colombiano. Un ejemplo, en el caso Santrich, el señor Santrich realizó una vulneración al Estado colombiano en donde él se aprovechó de su condición y lo que hizo fue no aceptó su papel en la Cámara de Representantes, sino que volvió al vandalismo. En ese espacio, el señor Santrich sale de la Justicia Especial para la Paz y pasa a la justicia ordinaria para realizar el diligenciamiento de su captura. Pero quiero ser claro en este espacio. La Justicia Especial para la Paz recolecta, revisa, dicta una medida de reparación hacia las víctimas. Por eso en estos momentos están en discusión, por ejemplo, el magnicidio de Rodrigo Lara, que es atribuido a las FARC, que es autoproclamado por ellos como su responsabilidad, lo que llevaría a que la familia no tenga de quien ordenó, que en este caso es Julián Martín, exintegrante de la guerrilla de las FARC, quien dio la orden para el asesinato. No se puede enviar a este señor a la cárcel. Lo que se tiene que hacer es un proceso de reparación a la víctima, que son, en este caso, los familiares de este exministro. Muy bien, no siendo más, habiendo quedado esto claro en este repaso, ahora sí venimos a lo que genera mayor discusión, que son las cortes medias y bajas. Muchos de ustedes en la vida no están exentos a ser demandados, a tener que demandar, a tener un conflicto en una empresa donde a usted le dicen que le van a pagar, pero a fin de mes nunca le pagaron, donde a usted el contrato dice una cosa, pero en el camino le están exigiendo otras. Usted no está exento a que sufra este tipo de cosas. ¿A dónde se realiza el proceso de demanda y de tutela? La tutela siempre va a las cortes altas, es mi mayor recomendación. Pero si usted no desea hacer el proceso en Bogotá, los juzgados de circuito municipales son los que pueden recibir desde la erradicación de la petición para que un juzgado lo pueda, y su juez, por supuesto, lo pueda revisar. ¿Qué es importante entender en este espacio? Es importante entender qué es un juzgado o tribunal de circuito y qué es un juzgado municipal. ¿Cuál es su función y cuál es la diferencia entre estas dos? Cuando usted tenga un problema legal, Dios no quiera que sea así. Si a usted le llevan o usted tiene que interponer el proceso,
usted se va a encontrar con este concepto que es un juzgado de circuito. Su abogado lo va a asesorar y le va a decir en dónde vamos a colocar la petición, en un juzgado municipal o de circuito. Si le dice usted el de circuito, usted debe tener en cuenta que es un escenario donde se resuelve el pleito. ¿Qué quiere decir? Donde van a sentar a demandante y demandado para que las dos partes presenten material probatorio frente al fiscal y frente al juez para que el juez revise la investigación del fiscal, el material probatorio de ambas partes y dicte una sentencia. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un juzgado de circuito y municipal? Que aún no lo tenemos claro. En el juzgado de circuito usted va a encontrar a jueces que son especializados de acuerdo a la rama del derecho. Un juez civil, de familia, administrativo, un juez de carácter procesal, un juez de penal, un juez de familia. Y estos jueces son especializados en esa rama. ¿Qué significa? Que el estudio de los casos va a tener un estudio mucho más amplio y eso va a generar mejores garantías a la hora de dictar una sentencia. Ejemplo, los tribunales de Cundinamarca o los juzgados de circuito del edificio Rodrigo Lara Bonilla de la Décima o en efecto el circuito de Palo Quemado. Pero existen los otros que son los juzgados municipales. ¿Cuál es la diferencia? Ambos están resolviendo pleitos donde sientan a demandante y a demandado y solicita material probatorio. ¿Dónde está la diferencia? Que vamos a tener un juez que asume todo tipo de casos. A esto se le va a conocer un juez de garantías o un juez promiscuo. Ojo con la palabra promiscuo, no me lo vaya a malinterpretar. Es un juez promiscuo porque atiende todo tipo de casos. Significa que no tiene una especialidad en un derecho específico. ¿Hay un riesgo? Claro que sí. Y es que vamos a tener en este espacio a un juez que puede tener un océano de conocimiento, pero con 1 metro de profundidad. Hay que tenerlo muy en cuenta. Cerramos. ¿Alguien tiene dudas, preguntas, inquietudes frente a estos dos elementos que hemos mencionado? ¿Alguien tiene dudas, inquietudes? No espera llegar al juzgado, no espera que el abogado le diga a usted son 500,000 pesos por la consulta. ¿Qué pregunta, duda, inquietud tiene hasta el momento antes de irnos a los organismos de control? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Ninguna duda, ninguna inquietud? ¿Estamos siendo claros? Perfecto. Muy bien, de igual manera recuerde que usted puede presentar sus dudas e inquietudes también vía chat. ¿Listo? Muy bien, para ir cerrando este espacio, vamos a revisar esto que se llama las casas de conciliación. Existen casas de conciliación que son públicas y que son privadas. Las públicas son las casas de justicia que se encuentran en los municipios. En el caso de Bogotá, Medellín y Cali, vamos a encontrar entonces las casas de conciliación. ¿Y en qué consiste? Consiste en escenarios donde se citan las partes involucradas en un conflicto que es bajo y de un impacto corto para las partes para mediar. Le voy a colocar, aquí aprovechando que mi vecino está al lado de la casa, está aquí en la casa, voy a colocar un ejemplo. Mi vecino coloca la música a todo volumen, prende el picón, no me deja trabajar, esto se pone durísimo. ¿Qué hago? ¿Lo demando? No. Lo que realizo, él dice que no es así, que jamás es así. Entonces, ¿qué hacemos en ese espacio con el vecino? Le hacemos la citación en la casa de conciliación, donde va a haber un juez. No, no va a haber un juez, vamos a tener un mediador. Y el mediador lo que va a hacer es que mi vecino, don Jorge y yo, llegamos entonces a un acuerdo para que él pueda disfrutar de la música y para que yo pueda disfrutar de mis actividades. Ahora, ahí estamos hablando de un proceso de conciliación, pero voy a grabar el caso. Yo voy a ser irrespetuoso con don Jorge y le rompo los vidrios de la casa. Él sale con el palo de la escoba, mejor dicho, me pega y él sale herido. Yo salgo mueco, se me dañó el tratamiento dental. ¿Qué hacemos en ese caso? Llega la policía y se va a llevar a don Jorge y me va a llevar a mí al CAI. Y ahí la pregunta es, ¿qué hacemos en ese espacio? Si llegamos a un proceso de conciliación, ¿yo qué es lo que tengo que responder? Tengo que responderle económicamente por la reparación de los vidrios, tengo que responderle económicamente por todos los daños que yo le haya elaborado. Y de igual manera, él tendría que pagarme por mi nuevo tratamiento dental, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta en ese especie, en ese espacio, que para eso sirve las casas de conciliación. Otro ejemplo, el vecino de al frente de toda la vida es un amigazo, pero hay un problema. Imagínense que tiene un perrito que me oxidó la puerta porque se la pasa orinando ahí. Y yo le digo al vecino que me tiene que arreglar ahí con pinturita o algo.
este tipo de casos de pequeño impacto son los que va a recibir las casas de conciliación. No se confunda, chao Jorge, juicioso. No se confunda, por favor, y quiero ser claro, con derecho de familia en esto. Entonces, no, es que llegó el papá de mal genio, llegó, mejor dicho, con la cervecita en la mano, con un six-pack en la otra, a las 11 de la noche prendió el equipo, dijo que iba el viernes, la gente tiene que trabajar el sábado, colocó la música a todo volumen, cuando los mismos integrantes de su familia salieron a pedirle que le bajara, que podía disfrutar, pero bájele, respete que mañana toca trabajar, él tira la botella y agrede físicamente a uno de sus integrantes, le abre acá la raja, diríamos ahí, lo descalabra y hay que colocarle puntos. Ese tipo de casos hay que evitar llevarlo a la casa de conciliación, porque la casa de conciliación, que ya hablamos de violencia intrafamiliar, realmente lo que van a hacer es sentar a las partes a mediar. No existe un proceso de reparación. Si esta persona sale directamente sangrando, tiene que atenderlo la IPS, pero la IPS le va a dar unos días de incapacidad por las lesiones personales que recibió. Pero en la casa de conciliación le reciben el caso, claro. Usted va a una casa de conciliación y ¿qué es lo que más va a encontrar? Casos de violencia intrafamiliar. Pero ¿en qué debe ser usted específico? Que ese no es el escenario para mediar, porque cuando existe un proceso de agresión en el interior de la familia, es mejor la intervención de un juez, porque si se vuelve a repetir, estaría incumpliendo la sentencia de un juez de circuito especializado o de un juez municipal promiscuo. Entonces, ojo porque, no, mister, es que al otro sábado volvió a llegar con el CISPAC y volvió a colocar la música a todo volumen y ahora le pegó fea a la mujer. Ese señor está sin control. Y el miércoles firmó que no lo volvía a hacer, pero mejor dicho, le dio tanto dolor que se tomó unas cervezas para superarlo y lo volvió a hacer. Entonces, ojo porque otra vez el acta en la mediación. Ojo, ojo, ojo al uso que le estamos dando a las casas de conciliación. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento? Dice, mister, ¿y si es un pleito en la calle también entra a la casa de conciliación? Sí, 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 pero hay muchas soluciones para hacerlo, ¿sí? Entonces, en los más famosos, yo siento que Bogotá en eso somos la vergüenza del país. Están las filas de Transmilenio. Entonces, ¿qué? ¿Me empujó? ¿Pero por qué me empuja? ¿Qué le pasa? Respete. Pues véngase, no me está viendo acá. Pues entonces, ¿qué? Muy grande, sí, sí. Y se golpearon. Entonces, el uno le desvió el tabique, el otro se quitó la muela y quedaron huecos. ¿Qué pasa en ese espacio? El auxiliar de policía los lleva a una estación. Y en la estación lo que hacen es un proceso de detención, privación de la libertad preventiva para que no, ninguno de los dos, aunque suene bastante contradictorio, aunque dentro de la celda no se maten, siempre van a estar dentro de la misma celda. Entonces, se paraliza la acción en la calle, pero si serán los dos en la celda, como una prevención para que no se sigan agrediendo. Pero lo que va a suceder entonces en este espacio, ¿sabe cuál es? Es que el policía, después de cumplido el tiempo, le van a dar la oportunidad para que lleguen a un proceso de conciliación frente a los daños que sostenga cada uno. ¿Cuánto vale entonces el diente que yo le tumbé? ¿Sí? La implantación de una ¿cómo es que se llama? Prótesis. Y de igual manera, ¿cuánto vale entonces el proceso de rectificación del tabique? Pero si sucede en la calle, la Policía Nacional también corrobora en un proceso de conciliación. Quiero ser claro en ese espacio. Existen otras conciliaciones que son privadas, que esas las da la Cámara de Comercio de Bogotá. Y quiero ser claro en qué consiste. Voy a ya directamente en términos económicos. Entonces, voy a tener en este espacio nada más ni nada menos que a un inquilino. Yo soy el dueño de la casa, tengo a 3 inquilinos y uno de ellos por la pandemia no me ha pagado entonces el arriendo durante 8 meses. Yo veo que el hombre está trabajando, ojo, está trabajando. Le he pedido el favor que si me puede ir abonando algo de los 8 meses acumulados y se hace el de la vista. Pero eso sí, en la tienda está cantando su música de despecho a grito herido y está feliz de la vida. ¿Yo qué puedo hacer? Yo le coloco una citación en la Cámara de Comercio de Bogotá, pero tengo que cancelar una cota que son 65.000 pesos para que un funcionario de la Cámara de Comercio de Bogotá esté como mediador con el inquilino y de mi parte. Ahora, si el inquilino no va, yo procedo ahora, ya intenté conciliar, no quiso el señor, paso un proceso de demanda para ordenar el desalojo de este señor inquilino que no me ha pagado. Pero ojo, porque tiene garantías, porque está trabajando, ¿sí?
porque está invirtiendo mal el dinero, que pese a que sea su responsabilidad y no sea discutible, es necesario que atienda las deudas que sostiene. Muy bien, ¿alguna duda, inquietud hasta el momento? Estas son las cortes medias y bajas. Mister, ¿vamos a profundizar en ellas? Sí. En 15 días que ya vamos a estar en el proceso de demanda, vamos a revisar cómo funcionan los juzgados de circuito y municipales. ¿No se lo vas? Entonces llegó la hora de adelantarnos ahora sí a la sesión que corresponde el día de hoy. Tomamos nota, por favor, de este espacio que se llama Organismos de Control y Vigilancia, porque quiero ser claro, pertenecen a la rama judicial, pero son independientes. Vamos a revisar entonces ahora sí con casos específicos y el partido de la participación, cómo nos va en este espacio, en nuestra comprensión de para qué sirve la Fiscalía, para qué sirve la Procuraduría, ¿para qué sirve la Contraloría? La Contaduría General de la Nación. ¿Para qué sirve? ¿Realmente usted sabe cuál es la diferencia entre denunciar y demandar? A un clic, vamos a averiguarlo en este espacio. Por favor, me confirma si ya tenemos entonces más que listo este escenario. Si ya tenemos entonces los organismos de control y vigilancia. ¿Dudas, preguntas, inquietudes a esta hora de la tarde? No espere el problema. Yo por eso le insisto, no espere el problema, pregunte. ¿Listo? ¿Ninguna duda, ninguna inquietud? Muy bien. Entonces, ¿podemos pasar? Cuéntemelo todo, sí, ¿no? Isabela, querida, ¿cómo vamos? ¿Ninguna otra inquietud? ¿Listo? Listo, perfecto. Que si le decimos, por aquí me están diciendo que si le decimos al vecino que nos invite a la fiesta. Bueno, eso es lo ideal, eso es lo ideal. Claro que aquí mi vecino, siempre que tiene reuniones, es muy amable con nosotros y nos invita. Y es muy chévere compartir allí. Listo, yo me espero un momentico. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? ¿Sí? Mister, ¿cuánto me puede cobrar un abogado por hacerme una asesoría? 500,000 pesos. Más la papelería y el material probatorio que él tiene que empezar a adjuntar para movilizar su caso, ¿no? Eso de ser problemático no paga, ¿sí o no, don Jorge? No, eso no paga, ¿sí ve? Un problema judicial es plata. Quiero ser claro que todo eso es plata. Así usted no tenga nada que ver, eso es plata. Muy bien, Ariadna, ¿me confirma entonces si ya lo tenemos más que listo? Perfecto. Muy bien, entonces llegó entonces el momento de revisar todas y cada una con casos. Con casos, ¿listo? ¿Qué hace la Fiscalía General de la Nación? Realiza investigaciones a particulares, o sea, a los ciudadanos y a funcionarios públicos sobre delitos expuestos. No entendí, mister. No entendí. No entendí. De igual manera en la actividad complementaria, yo quedé como perdido, no sé qué hacer. La Fiscalía General de la Nación, ¿en qué se encarga? En abrir el proceso de investigación para aportar mayor material probatorio y podérselo adjuntar a un juez de garantías, a un juez especializado o en efecto a un juez de una corte alta. Vamos a colocar ahora sí el ejemplo específico. Una señorita va por la calle caminando, pasa un señor en bicicleta y la palmea. ¿Qué hago en ese caso? Tengo que denunciar a ese señor. ¿Cómo lo hago? Ordeno la detención de ese ciudadano para poderlo llevar directamente, privarlo de la libertad durante 24 horas. Y mientras que está privado en ese espacio, yo dónde coloco la denuncia que esa persona me tocó sin mi consentimiento en la Fiscalía General de la Nación. Ejemplo 2. ¿Qué debo realizar? Y debo tenerlo en cuenta. Es que yo estoy realizando la construcción de mi casita y mis vecinos me están robando la arena y los ladrillos en el campo. ¿Qué debo hacer yo? Coloco la denuncia en la Fiscalía General de la Nación. Ahora, quiero ser claro en esto. Bienvenidos, ya creo que hay que tratarlos a ustedes como grado 11. Y es que aquí uno no va a la fiscalía a dar quejas. Es que mi vecino por la noche se me llevó la arena y los ladrillos. No, se lleva material probatorio. O sea, usted tiene que llevar el video, tiene que llevar las fotos, tiene que llevar el testimonio de otros vecinos. De lo contrario, no funciona. O sea, la fiscalía uno no va a dar la queja, uno va a denunciar con pruebas. Si yo, al ejemplo número 1, si yo lo detengo, si yo ordeno su detención, es porque le voy a decir al policía que necesito el nombre completo del documento de ese ciudadano para establecer una denuncia. Pero hay un problema. Con la denuncia, usted en la fiscalía solamente abrió la carpeta de investigación. ¿Listo? Chao, Jorge, ya nos hablamos. Entonces, ¿qué va a pasar en este espacio? Listo. ¿Qué va a pasar en este espacio? Téngalo muy en cuenta. Siempre se abre la investigación
Mister, ¿me van a citar? No. Denunciar es abrir la carpeta de investigación para aportar material probatorio. Pero si yo me quiero ver frente a frente a esa persona, tengo que demandarlo. Entonces, en los dos casos, yo tengo que primero denunciar, pero el segundo paso es demandar, porque demandar ya es radicar una solicitud en un juzgado de circuito, tribunal o un juzgado municipal para encontrarme frente a frente con la persona y llegar a una solución de acuerdo a lo que dictamine un juez. De lo contrario, no estoy haciendo nada. Ay, es que, y yo estoy cansado de ver ese caso, el caso de derecho de familia. Es que ese hombre me dejó con una hija, me dejó con un hijo de 3 años y se fue con otra y yo fui y lo denuncié y no ha pasado nada. Efectivamente, no va a pasar nada. Denunciar es simplemente acumular material probatorio contra el ciudadano. Pero si yo lo denuncio y ya tengo material probatorio y ahora lo llevo a demandar en el juzgado donde lo van a juzgar a este ciudadano, lo que va a revisar el juez es todo el material de investigación que ha realizado la fiscalía y que han aportado los ciudadanos en contra de esa persona que está siendo demandada. Pero si yo solamente denuncio, pues abro una carpeta de investigación. Quiero ser claro en eso. ¿Hay alguna duda, pregunta, inquietud? Mister, ¿dónde yo puedo denunciar? ¿Y cómo lo puedo hacer? Entonces, le voy a ser honesto. Usted marca, lo puede hacer en estos momentos, no hay ningún problema, a la línea 122. Lo vamos a ver de hoy en 8 días cómo es. Y en la línea 122, ahí le van a asesorar para que usted realice la erradicación de su denuncia y, por supuesto, el material probatorio. Mister, es que si a mí me robaron la billetera en Hontanar, yo estaba feliz de la vida y la perdí o me la robaron, no sé. Yo voy a ir a la Policía Nacional a denunciar. ¿Qué va a hacer la Policía Nacional? Le recibe su queja, esa queja o esa denuncia va a quedar con una copia a la fiscalía. Pero si en una escena del crimen llega a aparecer sus documentos, la Policía Nacional ya sabe que usted está libre de responsabilidad porque usted ya realizó la notificación de la pérdida de sus documentos. Y cuando dejan una billetera con papeles de personas que no pertenecen a los autores intelectuales o a los actores ejecutores del delito y hay una denuncia, eso lo va a salvar a usted frente a cualquier duda. Cuando uno denuncia también en la Policía Nacional, cuando existe suplantación. Entonces, existe una señora con el número de tarjeta de identidad de Laura Valentina Mora, pero está utilizando el número de la tarjeta de identidad tal cual, igual, pero tiene otro nombre. Y es una persona que está siendo denunciada por un prontuario que, un ejemplo, tráfico de estupefacientes. Y Laura Valentina no tiene nada que ver. Entonces, en ese caso, es ahí cuando yo estoy siempre verificando con la Policía Nacional cuál es específicamente la función que ellos tienen. Que usted como ciudadano notifique las irregularidades en el uso de su tarjeta de identidad, en este caso, la pérdida de sus documentos, y el efecto si su número de documento está siendo utilizado, porque eso le va a traer problemas. Entonces, ojo, porque en eso le ayuda a la policía. Mientras que con los delitos específicos va a estar la Fiscalía General de la Nación. Muy bien, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? ¿Ninguna? Ninguna duda, ninguna inquietud a esta hora de la tarde. Vamos a revisar entonces cómo vamos antes de ir a las preguntas. 2:36. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No espere a tener el problema. Mister, es que imagínese que yo tengo un novio que es mayor de edad y el tipo me obliga a estar con él, que yo no quiero ser la novia, pero me chantajea, me dice que tengo que estar siempre junto con él. ¿Qué debo hacer? Sí, ¿qué debo hacer en ese espacio? Debo realizar entonces el proceso de denuncia de la fiscalía, porque yo ya tengo un delito, me está acosando, me está presionando, para que lo tengamos en cuenta. Lucero Vaz marca entonces, no, Simón, porque lo que tengo, bueno, Simón aquí sugiere que primero toca bloquearlo. No, Simón, porque lo que vamos a hacer es recolectar material probatorio para que cuando vayamos frente a la fiscalía o llamando al 122, nosotros enviemos todos los pantallazos, enviemos todas las comunicaciones que sostiene esa persona para que la fiscalía tenga todo el material probatorio. Y cuando lo demandemos por intenso, ¿cierto? O por tóxico, le diré a ustedes, pero en realidad se llama acoso,
lo que haríamos directamente en ese espacio ya es, en la demanda, como yo ya aporté en la denuncia del material probatorio, el fiscal se lo va a entregar al juez para que lo tengamos en cuenta en este espacio. Entonces, Luna Rueda pregunta en este espacio, ¿primero se denuncia y luego se demanda? Sí, primero se denuncia y luego se demanda. ¿Qué le voy a pedir un favor? Y de una vez se lo digo en grado 10º para que entienda que de aquí en adelante el mundo de los adultos cuesta plata. Si usted lo empujan y lastimosamente usted responde, ah, entonces, ¿qué? No, yo no me voy a dejar. Pues entonces, ¿cómo fue? Pues véngase, ¿qué hubo? Uy, fuerte, vamos, ahora sí. Si usted también participó de los golpes, si usted también generó heridas, ojo, porque el concepto de defensa propia no lo está cobijando, porque usted también participó en un conflicto. Y cuando es mejor dejarse pegar y que la otra persona responda o cubrirse y mostrar que los daños son menores. Pero si yo le respondo y entre los dos tenemos el tema de los golpes, ambas partes tenemos que ya compadecer y ya no sería la víctima, sino también un victimario. Quiero ser claro en ese espacio. Muy bien, la Procuraduría General de la Nación. Ojo con esto, investiga y sanciona disciplinariamente a los funcionarios públicos que incumplen sus funciones. Ejemplo, querida Luna, mire, para que yo le dé esa beca a usted del municipio, existe 1.000.000 de formas de hacerlo. Usted me consigna ese 1.000.000 de formas y yo con muchísimo gusto movilizo y le ayudo para que esa beca sea suya. Si tengo este tipo de pronunciamientos, ¿qué debo hacer? Yo grabo el procedimiento, grabo las palabras y denuncio en la fiscalía y en la procuraduría para tenerlo más que claro. ¿Queda clarísimo en ese espacio? Funcionario público, que yo vea mal parqueado, que yo vea en actos de corrupción, que yo vea que incumpla, ahí va directamente su investigación de carácter disciplinario. Es que, mister, imagínese que el concejal aquí del pueblo tiene la camioneta, una 4x4 espectacular, nueva modelo 2021, y el man en plena pandemia se sube a las amigas y se las lleva para una finca de Melgar, y el hombre pues saca excusa que es que está enfermo y todo el cuento, pero pues yo veo que el hombre está espaciando y con la camioneta pública, entonces ahí quedó qué, toma tu proceso con la Procuraduría. Entonces, quiero ser claro en ese espacio. ¿Listo? Incumplimientos y irregularidades de funcionarios públicos en la Procuraduría General. Ahora, ¿alguien tiene dudas, preguntas, inquietudes? Recuerde, primero se denuncia y luego se demanda. ¿Hay alguna duda, inquietud hasta el momento? ¿Estamos siendo claros al respecto? Repito, primero se denuncia y luego se demanda. ¿Dónde se denuncia? En la Fiscalía General de la Nación. Si es funcionario público, en la Procuraduría. Primera pregunta que sale acá, ¿qué pasa si es un policía? Ok, si es un policía, muchas gracias por su pregunta. Si es un policía que me va a colocar una multa a mí, yo recuerde que de acuerdo al código de la policía, que fue modificado en el año 2013, le permiten a las personas grabar el procedimiento. Entonces, usted con su dispositivo móvil puede grabar la requisa, puede grabar las preguntas, así como ellos lo pueden grabar usted. Eso es legal. ¿Listo? ¿Qué quiero ser claro? Cuando usted graba el procedimiento y si usted graba una irregularidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que usted hace? Lleva la denuncia frente a la Procuraduría General de la Nación para que suspenda de funciones a ese policía y sea llevado, de acuerdo al material probatorio que usted adjuntó, sea llevado frente a la justicia ordinaria o a la justicia militar para sancionar a ese policía. Mister, es que es un militar que nos está amenazando aquí con el fusil, que si no bailamos con él, que pues él sí nos pone a bailar con los tiros. Y yo lo grabé. ¿Qué hago? Porque está con el uniforme y está tomado y tras del hecho tiene el fusil de dotación. Igual, de inmediato llamo a la Procuraduría General de la Nación y adjunto el material probatorio para que esta persona tenga que ser suspendida de su trabajo y entre a un juzgamiento por incumplimiento de funciones desde la justicia militar o si disparó y perjudicó a la población en la justicia ordinaria. Muy bien, ¿alguna duda, inquietud? ¿Qué es justicia ordinaria? Los tribunales departamentales, los juzgados de circuito y los juzgados municipales. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento? 2:42, ¿ninguna? Muy bien, vamos llegando al cierre de este espacio y es que, ¿para qué sirve la Contraloría General de la Nación? Sirve para lo siguiente, para investigar y sancionar
disciplinariamente. Ok. Antes de seguir a la Contraloría, respondo la pregunta que aparece acá. ¿Y si el militar agrede, pero no está tomado? Bueno, quiero ser claro que por ser un miembro, hay una cosa que debe ser claro. Le debería a usted el manual de procedimientos civiles, el que lo dice. Si un miembro de la fuerza, mejor dicho, todo funcionario público debe ser ejemplar. Y si utiliza su cargo, su puesto para vulnerar a otra persona, sí puede ser sancionada. Pero si es un militar que no tiene las prendas, que no tiene el carnet, y un ejemplo, golpeó a su esposa, no es la justicia militar quien acude, es específicamente la justicia ordinaria, porque es tomado este funcionario público como civil. Pero si estando uniformado, pero no estando tomado, agrede a la mujer, en ese espacio ya este hombre se le agrava, porque la justicia ordinaria, peleando con la justicia militar, para ya iniciar un proceso de judicialización de este integrante de las fuerzas militares. Quiero ser claro en eso. Muchas veces los miembros de las fuerzas militares, con el respeto de sus padres de familia, sienten que son superiores a la ley y no, están sumisos y tienen que corresponder a ella. Muy bien, para cerrar en este espacio, dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento, estamos siendo claros, bien, mal. Hola Luz, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Vamos bien? Hola, ¿Vamos mal? mister, ¿cómo estás? Bien, aquí colocando los casos de denuncias. ¿Algo por denunciar, Luz? No, mister, no, señor. Usted siempre es juiciosa, ¿no? Eso me parece muy Sí, bien. claro, mister. Muy bien, Ser uno entonces. juicioso. Pórtese bien, Dios mío. Para cerrar este espacio, entonces, las dos últimas instituciones, para irnos directamente a nuestras preguntas. Entonces, ¿qué hace la Contraloría General de la Nación? Investiga y sanciona disciplinariamente a entidades que incurran en incumplimiento de vulneraciones. Voy a colocar un ejemplo para que me entienda mucho más. La alcaldía de cierto municipio entrega mercados a las humildes casas que se encuentran en la montaña, casas de 2.000 metros cuadrados, con jardines, con jacuzzi, con parqueaderos de hasta 7 carros. Y pobrecitos, llega hasta allá a los mercados de la alcaldía. Pues tenemos un acto de corrupción, porque se están entregando los mercados a personas que no lo necesitan. En ese caso, entra en investigación nada más ni nada menos que la Contraloría General de la Nación. Es que tenemos a una entidad que dice, qué pena, pero usted no tiene la entrada a este edificio porque lo dice tal funcionario. ¿Quién investiga la orden? La Contraloría General de la Nación. Entonces, la mala administración, ¿quién la administra? La Contraloría General. Ejemplo, el alcalde estaba tan contento porque disminuyeron los niveles de COVID-19 que hizo un asado con toda la familia. Invitó al gabinete, invitó a algunas personas, pero la carne, las papitas, la cervecita fue pagado con el dinero de los ciudadanos. Corrupción, papá. Entonces, ¿qué hacemos? La alcaldía obró mal al encubrir al funcionario. Doble investigación. Al querido alcalde, que es el responsable del asado, en la Procuraduría General de la Nación y, por supuesto, a todo el gabinete, incluida el funcionamiento de la alcaldía, para justificar ese dinerito del asadito para pasarla chévere, porque uno en cuarentena se aburre. Qué rico un asadito y que lo paguen los ciudadanos. Entonces, en ese espacio entra la Contraloría General de la Nación. Ahora, para cerrar, la Contaduría General de la Nación lo que hace es revisar con lupa cómo recoge dinero la alcaldía y cómo la está gastando. Cuando se encuentran irregularidades, es básicamente la Contaduría General de la Nación quien realiza la denuncia frente a la Contraloría por actos de corrupción. No siendo más, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? Mi sugerencia, siendo a esta hora las 2:47, pórtese bien, respete a los demás, trate a los demás como le gustaría que a usted lo trataran, evite los problemas. Todos estos elementos generan sanciones disciplinarias y lastimosamente afectan la hoja de vida de cualquiera. No espere a tener ese momento. No siendo más, faltando 3 minutos para nuestro cierre, le repito entonces, vamos a irnos entonces con 5 preguntitas. Las personas que ya lo hicieron, no hay ningún problema. Si tiene alguna duda, pregunta, inquietud, lo invitamos para que esté pendiente con nosotros, para que pueda responder entonces
las preguntas. Si ya usted lo tiene más que listo, le invitamos entonces a presentar dudas, inquietudes que usted tenga al respecto frente a este caso. Estoy adjuntando en estos momentos el link para que usted pueda ingresar, para que hagamos el examen en estos 3 minuticos y podamos resolver sus dudas e inquietudes al respecto. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes? Ninguna. Creo que la última, quiero ser claro y por eso de una vez lo dejo en el video, creo que la última pregunta no deja escribir. Quiero ser claro en ese espacio. Parece que sí, parece que no. Vamos a revisar si sí o si no. No, no está dejando escribir. ¿Listo? No, no, no. Este es diferente al que se encuentra la tarea, querida María Ángel. Este es el que habíamos dejado pendiente la semana pasada. Y así cerramos las entidades de la rama judicial para prepararnos directamente con un representante de la Fiscalía General de la Nación la próxima sesión. Para que nos explique cómo denunciamos, cómo recolectamos material probatorio. Mister, es que me está pidiendo que le envíe fotos. ¿Qué puedo hacer? Y yo borré los mensajes, mister. ¿Qué hago? Aquí el fiscal le va a contar cómo uno recoge material probatorio, cómo directamente ya usted se puede defender. Aquí Alejandra me dice que ya lo tiene más que listo. Oye, Alejandra, para ¿está con nosotros Alejandra Restrepo? ¿Está por aquí con nosotros? ¿Me confirma entonces? Tengo una pregunta clave para usted, Alejandra. Y es, oiga, los viernes en la noche, ¿uno qué puede hacer? Si uno quiere pedir un domicilio, ¿uno qué puede hacer, oiga? Alejandra, ¿está por aquí con nosotros o no? Sí, sí, señor, te escucho. Oiga, Alejandra, si uno, Dios mío, uno le da mamera cocinar un viernes, ya uno tan cansado de la semana, ¿uno qué puede hacer, oiga? Y toca hacer comida, ¿qué hace uno? Llamar a qué papá. Llamar a qué papas, Dios mío. ¿Y hay buenos precios o no para animarlos a quien desee hacer la compra? Sí, sí, señor. Ah, bueno, entonces ya sabe, recuerde directamente aquí con el patrocinio de qué papas, para que usted, por favor, se anime. Ay, mister, es que tiene pinta. Todo el día una cara de computador. Vea, le tenemos el plan. ¿Con qué papas? Directamente, llame directamente. Alejandra, usted ya tiene los números publicados, ¿no? Oiga, cuéntenos, ¿a dónde llama uno para pedir algo en qué papas? Nos queda 30 segundos. Pues me pueden escribir a mí. Entonces ya saben, ¿no? Le escribo a Alejandra para conectarnos directamente en ese espacio. Si usted ya lo respondió, no se preocupe, estos puntos de participación en la clase. Les agradezco a todos siempre por su disposición, por su ayuda. Son las 2:50. Y recuerde, pórtese bien. Trate a los demás como quiere que lo traten para evitar enfrentarse frente a las entidades del sector judicial. Próxima sesión, invitados desde la Fiscalía General de la Nación y por supuesto una mejor compañía, la de ustedes. Oiga, feliz fin de semana. Que les vaya muy, muy bien. No te preocupes, solamente envías las respuestas, querida Isabela. Cuídense mucho, los queremos desde la distancia. Que les vaya muy bien. Feliz fin de semana. Chao, Luz. Que te vaya muy bien, querida. Feliz fin de semana. Y